Sean todos bienvenidos a la clase de confesión de fe. Bienvenidos. Damos gracias a Dios por tenernos hoy acá y vamos a disponernos para iniciar esta clase orando. Vamos a encomendarnos a Dios. Vamos, por favor, inclinen su rostro por un breve momento y cierran sus ojos. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, que por tu gracia, por tu providencia bendita nos has dado esta dicha de poder despertar, estar, Señor, con los ánimos suficientes, con todos los medios que en tu providencia tú, Señor, nos provees para que pudiésemos estar aquí en esta hora. Hoy queremos alabarte, glorificarte, exaltarte, proclamar la grandeza de tu nombre, de tu sabiduría, de tu poder, pero también de tu providencia bendita a favor de la iglesia y el mundo entero. Gracias infinitas te damos, Padre, por esta escuela, por esta clase de confesión de fe, por este estudio, por este discipulado. Gracias, Dios, porque por medio de este estudio nos afirmas en las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Gracias por aquellos hombres que usaste, Señor, para orar, pensar, estudiar y llegar, Señor, a ser quienes por tu gracia y misericordia fuesen los encargados de resumir este mini tratado bíblico que es la confesión de fe. Gracias por la confesión de fe de Londres, gracias por esos hombres, Señor, que se ocuparon de tal manera, buscando esas 32 doctrinas, buscando, Padre, que quedara este legado para la iglesia, que la iglesia de Dios fuese una iglesia confesional, una iglesia que tuviera conocimiento de lo que cree, que pudiera decir yo creo esto porque es que la Biblia lo dice en tal y tal parte, creo esta doctrina. Oh, gracias Dios por estos hombres que usaste, gracias por darnos la dicha de ser una iglesia confesional y hoy te pedimos de manera muy especial que nos bendigas en esta clase que tenemos sobre tu providencia bendita, el misterio de tu providencia. Sé con nosotros, Padre, por tu Espíritu Santo y en los méritos de Cristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como pueden darse cuenta, hoy nos corresponde el capítulo 5 de la confesión de fe, que trata de la providencia divina de Dios. Y a manera de introducción, recordamos brevemente las doctrinas fundamentales que hemos visto hasta el día de hoy. Ahí las tenemos en pantalla. En el capítulo 1 vimos de las Santas Escrituras. La base del conocimiento, la base de todo conocimiento se encuentran en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 2 vimos de Dios y de la Santa Trinidad. Allí vimos el Supremo Soberano y a Dios dándose a conocer por medio de sus atributos. El capítulo 3 vimos del decreto de Dios. Allí vimos el plan eterno y la voluntad perfecta de Dios decretando absolutamente todo para todo su plan de redención y todo lo demás. En el capítulo 4, el domingo pasado, vimos de la creación, el principio de su gran obra y su revelación general. Hoy veremos entonces el capítulo 5 de la providencia de Dios, el cual se define de una manera sencilla, clara y objetiva como el control absoluto de Dios sobre toda la creación. La providencia de Dios se define de una manera clara y sencilla teológicamente como el gobierno de Dios, el control de Dios sobre toda, absolutamente toda la creación. Aquí tenemos entonces nuestro esquema de estudio. El esquema de estudio de una manera sencilla, primero veremos una base bíblica, unos versículos bíblicos que nos den una luz sobre qué es la providencia de Dios. Luego veremos lo que dice la declaración de fe, lo que dice nuestra confesión, la declaración confesional, y luego veremos una breve discusión, qué es lo que más objetan o cuál es la pregunta más común que hacen sobre cada uno de estos puntos. Y tendremos un bosquejo de estudio conforme a lo que nos da el capítulo. Un bosquejo de estudio, y ese bosquejo lo podemos ver que en el párrafo 1 se nos habla de la definición, cómo se define la providencia. En el párrafo 2 y 3 encontraremos los medios de la providencia. ¿Qué es lo que Dios usa para llevar a cabo su providencia? ¿Qué es lo que Dios usa? ¿Cuáles son esos medios que Dios usa para darle desarrollo a su plan eterno, a su decreto eterno? Luego en los párrafos 4 y 6 veremos la providencia controlando el pecado general,
pecado en los hijos de Dios y pecado en el impío. La providencia de Dios controlando, regulando y haciendo todo a través del pecado. La providencia controla, regula y usa el pecado para la gloria de Dios a nivel general, a nivel de la iglesia, el pecado de la iglesia y el pecado del impío. Y por último veremos el cuidado de la providencia de Dios. ¿Cuidado de quién? Bueno, Romanos 8:28 lo explica claramente. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí está la providencia de Dios encaminando, direccionando absolutamente todo para la gloria de Dios y el bien de la iglesia. La providencia es un medio por el cual Dios cuida a su iglesia. Recordemos que la providencia no es lo mismo que el conocimiento previo o la presciencia de Dios. La presciencia es su capacidad de mirar a través del tiempo y conocer en absoluto toda la actividad aún antes de que acontezca. La presciencia de Dios es el conocimiento previo que Dios tiene anticipadamente de absolutamente todo antes de que ocurra. No obstante, es apropiado usar la palabra providencia para referirse al gobierno activo e incesante. Un gobierno activo e incesante de Dios sobre el universo entero. La providencia significa no solo el conocimiento de Dios, no solo el poder de Dios, no solo la soberanía de Dios, sino el control absoluto de Dios sobre todas las cosas y seres del universo. Llámese como se llamen, tengan el tamaño, tengan la fuerza, lo que sea, absolutamente todo está bajo el control de la providencia de Dios. Vamos a iniciar entonces viendo la base bíblica. Vamos a iniciar viendo bases bíblicas sobre la definición de la providencia de Dios. Hebreos 1:3. ¿Qué dice Hebreos 1:3? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Miren lo que está allí subrayado, por favor, la parte que está subrayada. Quien sustenta algunas cosas, todas las cosas. Esto, todas las cosas, ya sabemos nosotros que encierra absolutamente todo. El gobierno de Dios sobre Satanás, el gobierno de Dios sobre un hombre, el gobierno de Dios sobre una familia, el gobierno de Dios sobre una nación, el gobierno de Dios sobre lo que va a hacer, para dónde va, con quién se encuentra, qué come, cómo se acuesta, cómo se levanta, dónde se baña, qué está diciendo, qué es lo que va a decir durante todo el día, durante toda su vida. O sea, es absolutamente todo. Está bajo el control absoluto de Dios. Si a Dios se le pasara una sola cosa, por pequeña que fuera, sin estar dentro del control de su providencia, no solo Dios dejaría de ser Dios, sino que nosotros estaríamos perdidos, porque habría otro ser gobernando el universo. Dios no es un Dios, un creador pasivo que creó y se sentó en un trono a mirar lo que pasaba. No, eso es deísmo. Nosotros rechazamos contundentemente al deísta. El deísta dice que Dios creó, se sentó y la naturaleza obra por sí sola. Allí no es así. Rechazamos completamente toda opinión de deísmo, todo pensamiento deísta. Dios está en control absoluto de todas las cosas, de lo bueno y de lo malo, de lo que me gusta y de lo que no me gusta, de lo que entiendo y de lo que no entiendo, de lo que veo y de lo que no veo, de lo grande y de lo pequeño, absolutamente todo. El hombre no va por el mundo y entonces él está pensando en sí mismo que está haciendo su voluntad. No, es que yo hago lo que yo quiero. No, absolutamente todo lo que está haciendo el hombre, aún el hombre que se levanta a hacer lo malo hoy, está haciendo eso malo bajo la providencia de un Dios todopoderoso y soberano. Todas las cosas, entonces, Dios a través de su providencia sostiene, dirige y gobierna absolutamente
todas las cosas. Vean Hebreos 2, Hechos 2:23. Vean este acontecimiento. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La providencia de Dios estuvo en el control de cada una de las etapas que llevaron a Jesús, no solo desde su encarnación, sino en todo lo que tenía que ver con su muerte. Absolutamente todo. Todo estuvo controlado por la providencia de Dios. Igual su sepultura. La sepultura de Cristo no es un caso menos para tener nosotros en la providencia de Dios. Todo, cómo iba a ser su sepultura, quién lo iba a recibir, cómo lo iban a sepultar, qué túnica le iban a poner, qué ungüentos le iban a aplicar, absolutamente. Quiénes iban a ser los primeros en llegar a su sepultura, a su tumba, con quiénes se iba a encontrar en primer lugar luego de resucitar. Absolutamente todo estaba bajo el control de Dios, y esto por su providencia bendita. Por su providencia bendita. La providencia bendita, entonces, podemos decir que controló el evento más importante de la historia. Más importante de la historia. Este entregado por el determinado consejo y conocimiento de Dios. Más adelantico vamos a ver, porque va a surgir una pregunta muy inquietante, y es: entonces, ¿Dios es culpable? No, el mismo texto nos está diciendo: prendisteis y matasteis por manos de inicuos. La providencia de Dios, desde su decreto eterno, tenía ya estipulado quiénes iban a ser los responsables de su muerte. Dios decretó la muerte de su hijo, pero también decretó los medios culpables que la llevarían a cabo, y esos serían los romanos, los judíos, los soldados y todos estos hombres. Controló lo más grande de Dios. Ahí tenemos Dios controlando el universo y controlando el acontecimiento más grande, más impresionante de toda la historia. Pero Dios controla solo entonces lo más grande, lo magno, o controla también eventos que para el hombre serían insignificantes, mas no para Dios. Mateo 10, 29 y 30. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Todos responden sí, hasta por menos. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dios no solo controló el acontecimiento más grande de toda la historia, más impresionante, la muerte de su hijo. ¿Cuántos pajaritos pueden morir en el mundo entero en un día? ¿Cuántos pajaritos? Uno va y a veces, quienes vemos por ahí árboles, a veces vemos que está el pajarito ahí, llega el gavilán o esta ave de rapiña y ¡prum! Pero también se los encuentra uno estirpados por un vehículo, o se dan contra una ventana. No cae un solo pajarito, no muere un solo pajarito sin que Dios lo permita. La providencia de Dios decide cuáles y cuántos van a morir cada día y de qué forma van a morir cada día. Pero asómbrense con lo que sigue. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Tócate la cabeza, tú que tienes pelo. ¿Cuándo se te ocurriría a ti empezar a contar tu cabello? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los días está cayendo, todos los días están haciendo. Pero qué doctrina tan consoladora la providencia de Dios. Qué esperanza, qué consuelo, qué fuerza, qué fortaleza, qué ánimo nos da conocer la doctrina de la providencia de Dios. Un Dios que está en control de lo más grande, lo más impresionante, pero que está en control aún de la más mínima aflicción que me está llegando a mí, de mi dolencia, de mi dolor de cabeza, de mi artritis, de absolutamente todo lo que me está pasando a mí. Saber que Dios está en control absolutamente de todo. La esposa con que me casé, los hijos que tuve,
la profesión que ellos decidieron hacer, los trabajos que desarrollé durante mi vida laboral, todas las veces que pasé por un quirófano, por una cirugía, por esto, por lo uno, por lo otro, la pérdida que tuve, lo que gané, lo que tengo, lo que no tengo, absolutamente todo está bajo el control de nuestro Dios y Padre. Es la doctrina, o si no la más, si una con la gracia, el amor de Dios, de las doctrinas que más consuelo nos dan. No hay nada, la providencia dirige absolutamente todo, pero no solo eso, mire, cómo dirige los pasos de los hombres, cómo encamina todo conforme a su plan. Ruth 2:3. Fue pues Ruth, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Ya sabemos la historia, todo esto, todo lo que Dios hizo en la providencia para llevarse a Noemí con su esposo, con sus hijos, y que allá se le muriera el esposo, los dos hijos, que las dos quedaran viudas y que fuera Noemí la que dijera: tu Dios será mi Dios. Luego vienen con esa hambre tan tremenda que hasta las cucarachas se habían ido ya de la casa porque no había nada allí, y se va Ruth a buscar algo, y la providencia de Dios. Habían muchos campos en el contexto, en los usos y costumbres de la tierra bíblica. O sea, era una entrada acá a un cultivo acá, otra entrada para el cultivo de esta, y ella no miraba esta entrada, aunque quizás estaba más bonita, y quizás le decían: venga, usted es nueva, venga que aquí espiga. No, ella fue hasta llegar al campo de su pariente redentor, que un día nos encontraríamos en la genealogía a vos, la genealogía de Jesucristo. Dios encamina todas las cosas por medio de su providencia. Absolutamente todo es todo. Los pasos de los hombres, dónde va a ir, qué es lo que va a hacer, están todos, completamente todos controlados. No cae el pajarito sin que Dios lo permita. Ruth no iba a ir a otro cultivo, iba a ir a espigar en el lugar que Dios tenía decretado que lo hiciera. Miren lo que declara la confesión de fe. Vamos a leerla sin el resaltado. Vamos a leerla en primer lugar sin el resaltado. Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Ahora quiero que le hagamos unas preguntas al texto. Vamos a hacerle unas preguntas al texto, para que nosotros entendamos muy bien qué es la providencia de Dios. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el origen de la providencia de Dios? ¿Quién es el autor? Dios, el buen creador en todo. Miren el texto que está ahí, o si tienen el librito, cojan el librito, que es el mismo que está ahí, es el mismo. ¿Quién es el autor de la providencia? ¿Quién? Dice Dios, el buen creador de todo. ¿En qué fundamenta Dios? ¿En qué fundamenta Dios su providencia? En su poder y sabiduría infinita. Poder y sabidurías perfectas ambas. La sabiduría tiene como fundamento el poder soberano de Dios perfecto y la sabiduría perfecta de Dios. ¿Cuál es su alcance? Le preguntamos entonces a la providencia. ¿Cuál es su alcance? Sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. ¿Con qué causa? ¿Cuál es el fin, la razón, el motivo? Con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. ¿Y hacia dónde apunta esto? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuál es la meta? Para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia de Dios.
Entonces aquí estamos entendiendo la providencia de Dios. Entendemos su origen, entendemos su fundamento, entendemos su alcance, entendemos cuál es la causa y entendemos hacia dónde va todo, cuál es la meta de esto. Pero también entendemos algo que nos dice acá en las causas: con el fin para el cual fueron creadas según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Mi hermano, mi hermana, Dios te creó con un propósito, y ese será el propósito que se cumpla en tu vida. No habrá un propósito diferente, no habrá. Miren lo que dice: con el fin para el cual fueron creadas. O sea, todo ocurre conforme al diseño original de Dios. Pastor, ¿el mismo pecado? Claro que sí, fue permitido por Dios, no creado por Dios, pero fue creado por Dios conforme a lo que Él ya había decretado para sus criaturas. El pecado sería un medio para Dios glorificarse, para mostrarnos su grandeza, su soberanía, su amor, su bondad, su piedad, pero también su justicia perfecta, su justicia perfecta. Tres preguntas aquí de manera sencilla. ¿Qué es la providencia? Para que pasemos al segundo párrafo. ¿Qué es la providencia? Es el gobierno incesante, activo de Dios, por medio de la cual controla y gobierna sobre toda la creación. Llámense naciones, llámese el demonio, llámese los ángeles caídos, los ángeles buenos, el hombre perdido, la iglesia, absolutamente todo. ¿Qué abarca la providencia? Ya vimos el texto. Todas las cosas, grandes y pequeñas, cosas materiales, cosas físicas, como de todas las personas, como de todos los animales, absolutamente todo. ¿Y cuál es su propósito? Para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia y bondad, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la discusión o la pregunta más común que hacen sobre este texto, sobre este párrafo? Bueno, Dios crea y controla todas las cosas, y entonces esto hace a Dios autor del pecado. Respondemos que en ninguna manera, ¿cierto? Dios en su providencia permite, controla y usa el pecado sin tocar el pecado, ni complacerse del pecado, pero no es autor del pecado. Volvemos a Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Y aquí entramos a algo que es clave para nosotros poder tener un mejor entendimiento de lo que es la providencia. Aparte de que creo que ya nos quedó muy claro con este primer punto que hemos visto, y es la forma en que Dios usa las causas para desarrollar su providencia. La forma en que Dios da vida a todo. Y esto se conoce como causa primera y causa segunda, o causa primaria y causa secundaria, ¿sí? Entonces, con este texto que tenemos en pantalla, podemos nosotros responder lo siguiente, preguntarle al texto: ¿cuál fue la causa primaria de la muerte de Cristo? Nosotros respondemos: Dios mismo y su decreto eterno de redención. Dios mismo y su decreto eterno de redención. Pero ¿quiénes fueron los culpables de la muerte del Señor Jesucristo? La causa secundaria. La causa secundaria. Sin la causa secundaria no hay acción. El decreto eterno de Dios, ¿qué vamos a hablar aquí de la sabiduría de Dios? O sea, Dios en su sabiduría perfecta, Él decreta en la eternidad. Todo fue decretado en la eternidad, pero no había pasado nada. Pero la providencia de Dios a través de la historia empieza a desarrollar los acontecimientos decretados en ese plan. La providencia de Dios empieza a llevar a cabo, digamos, a dar vida
a cada una de esas etapas decretadas en ese plan de redención, para hablar solamente de la redención. Entonces la causa de la muerte de Cristo fueron los culpables, los judíos, los romanos, los soldados, Herodes, Poncio Pilatos y todos los que participaron en ella. Ellos por su odio, ellos por sus celos, ellos por su ira, ellos por su pecado dominante, mataron al Señor de la gloria. Pero ellos no sabían que ellos estaban cumpliendo la voluntad decretiva de Dios. Que ellos estaban cumpliendo la voluntad de Dios, mis hermanos. Fueron ellos, no Dios. Nuestro párrafo 2 y 3 nos van a dar más luz sobre esos usos de los medios, clarificando la providencia de Dios en el uso de esos medios. Vean Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. De nuevo le preguntamos, ¿cuál fue la causa primaria de la victoria? ¿Cuál fue la causa primaria de la victoria? Volvemos a leer el texto. El caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Quién es la causa primaria de la victoria? Respondemos todos a una voz: Dios, Dios. ¿Y cuál fue la causa segunda o secundaria de la victoria? Bueno, la buena preparación del general, del comandante, de los soldados para la guerra. La buena preparación. Entonces aquí nos estamos encontrando también con algo maravilloso. Cómo se conecta el decreto de Dios, cómo se conecta el decreto de Dios, el mandato de Dios con la responsabilidad humana. ¿Qué tiene que ver la providencia allí? Bueno, que cuando Dios ordena, cuando Dios da su decreto, su mandamiento, Él lo da con unos preceptos. Y los preceptos, ¿para quién son? Para el hombre. Y ahí entra la responsabilidad del hombre. Ahí entra la responsabilidad del hombre. O sea, sin la participación, lo que quiero dejar claro es esto: sin la participación del segundo medio, que es el hombre, que es la criatura en este caso, no habrán resultados, no habrán hechos, no habrán acontecimientos. No habrán acontecimientos. Dios cuenta en su providencia con la participación o causa segunda, para darle vida, para llevar a cabo su decreto eterno. Él cuenta con esa causa segunda. Bueno, ahora veamos otro texto. Éxodo 21:13. Mas el que no pretendía herirlo, dos personas están trabajando en la finca, en el campo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré lugar al cual ha de huir. Dos empleados están trabajando en un edificio, en donde sea, y de momento a uno se le soltó la almadana y fue y le dio en la cabeza, o un machete o un hacha en aquellos tiempos, iba y hacía una herida al compañero. Nunca tuvo un problema, nunca tuvo un pensamiento de herirlo, era su amigo, era su compañero. Pero se soltó esta herramienta y lo hirió. Entonces la pregunta que tenemos que hacer aquí, conforme al texto: mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces ¿cuál fue la causa primaria de la herida? Todos respondemos a una voz: Dios. Dios en su providencia, Dios en su soberanía, en su providencia tenía esto preparado para algo, algo iba a hacer por medio. Dios sabía que era necesario que esa persona fuera herida. No sabemos, los misterios son los misterios de Dios, pero algo iba a hacer luego Dios, tanto con el que hirió a su compañero como con el que fue herido. Entonces la primera causa es Dios. ¿Y cuál fue la causa secundaria de la herida? El acto involuntario de un compañero de trabajo, llamémoslo, de un hombre. Miren cómo lo declara la confesión de fe. Miren qué clara es, valga la redundancia, la confesión. Aunque con respecto a la presciencia y decreto de Dios, que están unidos acá, claro está, causa primera, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre por suerte o fuera de la esfera de su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sean necesarias, sea libre o sea contingentemente.
Dios es soberano y Él puede usar cualquier medio, cualquier causa, cambiar la ley de la naturaleza, pero va a llevar a cabo su providencia. La va a llevar a cabo todo lo que Él diseñó. ¿Qué discusión nos da acá? ¿Cómo es posible? La pregunta es, ¿cómo es posible que una serie de acontecimientos que ocurren libre, contingente, produzcan un resultado predeterminado? ¿Cómo es posible eso? Humanamente nosotros no tenemos respuesta, solo podemos decir que esto ocurre por el infinito poder, sabiduría y control soberano que Dios tiene de todas las cosas. Recordemos que nosotros rechazamos de plano el deísmo, que Dios no es un Dios pasivo que creó y se sentó a ver qué ocurría, que es un gobierno activo, constante, incesante sobre absolutamente todo. Todo está dentro del control soberano de Dios. ¿Cuál es el peligro de no entender el papel vital de los medios o la segunda causa en la providencia de Dios? Bueno, hay algo que realmente se da y se conoce como fatalismo. ¿Por qué? Porque el fatalista no acepta que no hay resultados sin los medios, que para que ocurra algo la causa segunda, yo tengo que entrar en acción. Y que puedo cambiar muchas cosas que el fatalista dice, pues ¿para qué las voy a cambiar? ¿Para qué voy a luchar? ¿Para qué me voy a esforzar? Si todo está decretado por Dios que va a pasar así. ¿Cuál es la ventaja de creer en la providencia divina? Que no habrá ansiedad, no habrán quejas de desdicha en la vida, pero habrá una santa resignación y gratitud a Dios. Vean, por ejemplo, esta ilustracioncita acá nos ayuda con este hermoso y precioso ratoncito. Me parece muy lindo. Bueno, la ilustración nos lleva a rechazar el fatalismo, porque el fatalista dice que para nosotros somos títeres en las manos de Dios. Que ese ratoncito está predeterminado que va a morder el queso y entonces la trampa lo va a matar. Dice el fatalista, nosotros no. Incluso quienes tuvimos fincas y pusimos trampas, nosotros decíamos, estas ratas son más inteligentes que nosotros, porque se nos dañaba ahí la carnada que le ponías y la trampa nada que disparaba y los ratones corriendo por todas partes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ratoncito, aún siendo un animal, él puede decir, no voy a morder este queso, despreciarlo y voltear por otro lado, ¿sí? El fatalista dice, no, el ratón va a morder el queso, es que ya está predeterminado por Dios, no. Entonces el fatalista está en la autopista, a 10 metros hay un semáforo, a 10 metros hay un puente peatonal y eso están a 150 los carros, él cierra los ojos y él está en el centro del semáforo y el puente peatonal y el fatalista dice, está decretado y la providencia de Dios obrará. Si es el decreto de Dios y la providencia de Dios que yo muera, aquí voy a morir de todas maneras, no voy a ponerme a caminar, y se lanza y lo coge un carro. No, él pudo haber cambiado eso, porque tenía a 10 metros un semáforo y a 10 metros un puente peatonal. O sea, no va a ocurrir ningún resultado, no habrá ningún acontecimiento sin la causa secundaria. No habrá, no existirá. Yo voy por acá y allí nos dicen, están atracando y dando plomo en la otra cuadra. No, pero es que la providencia y el decreto de Dios. Y me pegan un pepazo en un brazo, así sea pues que no me maten. No, volteé por la otra cuadra y cambia absolutamente todo, ¿cierto? Fatalismo es decir, lo que será, cierro mis ojos y me lanzo al abismo. No, yo puedo buscar una mejor salida para las cosas. Ahora, veamos cómo el capítulo 3 nos clarifica más los medios. Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, Daniel 6:22, y mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Miren la forma en que Dios es soberano. La ley natural dice que ese león con un mes sin comer, o sea, debió haberse comido a Daniel. Pero Dios obró por medio de un milagro, alteró todas las leyes. Dios es soberano
y en su providencia altera la ley que tiene que alterar para Él cumplir su propósito, para mostrarnos la grandeza del control que es realmente absoluto sobre todo. Dios en su providencia puede obrar. Los amigos de Daniel, allá en Daniel 3, Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, estuvieron literalmente en el horno de fuego, pero salieron de allí y ni siquiera a humo huelían, ni un cabello se les quemó. Dios puede obrar en su providencia, no tiene que usar la segunda causa. Él puede obrar por encima de la segunda causa. Él puede obrar milagrosamente. Él puede obrar un milagro por medio de una cirugía de un médico neurocirujano, pero Él puede obrar un milagro sanando a esa persona sin que pase por las manos del neurocirujano. Él puede, Él es soberano. En su providencia Él hace las cosas como Él las quiere hacer. Miren lo que dice la declaración, la confesión de fe. Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. A pesar de esto, Él es libre de obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca. ¿Qué discusión o qué pregunta hay como iglesia bíblica? Que si creemos en los milagros, nosotros respondemos, claro que sí, claro que sí. Sin embargo, es una vana presunción esperar milagros para librarnos del fruto de nuestra responsabilidad. Nosotros debemos obrar en nuestra responsabilidad. Ahora veamos el párrafo 4 que ya nos introduce en el control que tiene la providencia de Dios sobre el pecado. Pecado general, como les dije en la introducción, pecado de los hombres, pecado de los hijos de Dios y pecado en los impíos. En todo está la providencia de Dios obrando. Veamos la base bíblica, Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esta declaración incluye la caída y toda clase de pecado posterior, absolutamente todo pecado posterior. Según de Samuel 16:10, y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué haces así? Absolutamente todo el pecado de los hombres está bajo el control de la providencia de Dios. Era el rey David, como bien sabemos y conocemos la historia. Pero era un hombre tan lleno del Espíritu Santo que tenía plena claridad y convencimiento de la providencia de Dios. A un rey, un vasallo insultándolo de esa manera. No nos extrañemos cuando alguien nos trate mal, se burle. No nos extrañemos. Más aún cuando no le estamos haciendo ningún agravio a esa persona. No descansemos, es necesario que yo sea probado en mi humildad, mi humillación, mi templanza, mi dominio propio, mi misericordia, mi piedad con todo esto. Miren, era el rey David, pero él sabía que la providencia de Dios, que Dios en su decreto eterno lo había, valga la redundancia, decretado. Pero que era el momento de que él, en esa situación terrible que estaba pasando, huyendo, y que salga por allí unos campesinos, unos montañeros a tirarle piedras y a insultarlo. Y el escudero le diga: dame la orden, rey, que de un tajo le boto la cabeza. ¿Quién soy yo? Si Dios le ha dicho que insulte a David, ¿quién soy yo? Este es un texto para tratar con nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro amor por nosotros mismos y aprender a disfrutar de esta bendita doctrina de la providencia de Dios. Dios tiene algo con lo que está pasando en tu vida y en mi vida. No se van a cumplir las cosas que yo quiero o como yo quiero, pero se van a cumplir como Dios quiere, y Él es el que sabe lo que es bueno para nosotros. Se están cumpliendo, es la agenda de Dios perfecta, no la mía, la que se está llevando a cabo en lo que esté pasando con nuestras vidas. Es la providencia de Dios, hermanos.
Y en el pecado, hermano, en el pecado del mundo estamos, y el pecado hará que ocurran cosas y deben llevarnos a glorificar a Dios. En las edades, Hechos 14:16, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. O sea, Dios en su providencia controla el pecado aunque Él no lo causa. Él los deja que caminen en su pecado. Él tiene un propósito con eso. ¿Qué dice la confesión de fe? Dice: el poder, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia, de tal manera que su propósito soberano se extiende aún hasta la primera caída y a todos los otros pecados de los ángeles, de los hombres, y esto no solo por un mero permiso, sino que Él sabia y poderosamente limita, ordena, gobierna en varias formas las acciones pecaminosas, de tal manera que éstas, escuchen, llevan a cabo sus designios santos, pero de tal modo que lo pecaminoso procede solo de la criatura y no de Dios, quien es justísimo y santísimo, y por eso no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. Es muy clara la confesión de fe. Ahora pasamos veamos el pecado. ¿Qué discusión hay sobre el pecado general? La misma pregunta que vimos en el inicio. ¿Dios es autor de pecado debido a su decreto y su providencia? En ninguna manera. ¿Cómo puede ser esto? Volvemos a responder lo mismo. Por su poder infinito, su sabiduría inescrutable y su soberano y absoluto control de todas las cosas que suceden. No tenemos otra respuesta. No tenemos otra respuesta, pero sabemos que Dios no es autor de pecado. Ahora el verso 5 nos lleva en la providencia de Dios, pero sobre el control del pecado de la iglesia, el pecado de los hijos de Dios, el pecado de los hijos de Dios. Veamos un solo texto, Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. La pregunta que siempre se hace un estudioso o quien lee la Biblia es: pero Dios, ¿por qué permite que un hijo caiga en pecado? Si Él es soberano, ¿cierto? Bueno, Dios en su providencia nos deja en pecado para mostrarnos la corrupción de nuestro corazón, para que dejemos de confiar en nosotros mismos y aceptemos que dependemos absolutamente de su gracia y de su poder, como lo explica ya el párrafo de la confesión de fe. Véanlo acá. El todo sabio, justo y benigno Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones, a fin de corregirles de sus pecados anteriores o para descubrirles la fuerza oculta de la corrupción, para humillarlos y para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia más íntima y constante de Él para su apoyo, y para hacerles más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros muchos fines santos y justos. Por favor, lean este párrafo en la casa, en sus devocionales. Pídanle a Dios que les dé mucha sabiduría, que comprendan que una cosa es pecar deliberadamente y otra cosa es cuando Dios en su gracia, en su amor y bondad permite que un hijo soporte las tentaciones, que un hijo luche con las tentaciones, porque miren todos los beneficios que incluso de nuestro pecado saca Dios. Miren todos los beneficios que Dios trae aún para un hijo que peca, cómo Él los lleva a un estado de santidad. Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. En la providencia de Dios todo está encaminado para bien. ¿Qué discusión sale de esto? ¿Por qué nos castiga a pesar de que nos perdona? Bueno, Hebreos 12:6, Dios al que adopta como hijo lo disciplina, lo castiga y si está muy rebelde lo azota, ¿cierto? ¿Nos castiga por pecados pasados? Si ya es creyente, sí. Nos puede castigar por un pecado pasado, como ocurrió con el rey David, ¿cierto? El rey David cometió un pecado. Natán viene, le exhorta y él se arrepiente, pero pagó unas consecuencias el resto de su vida por su pecado. A los creyentes sí nos castiga. Y hay consecuencias de nuestros pecados horribles de nuestra vida. Ahora veamos acá el párrafo 6 que nos habla de la providencia de Dios en cuanto al pecado de los impíos. Romanos 1:24-26, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron en uso natural por el que es contra la naturaleza. O sea, lo que vemos aquí es que a los impíos Dios los ciega, los endurece, les niega su gracia, les retira cualquier don que tiene a causa de sus pecados. A causa de sus pecados. Veamos cómo lo explica la confesión de fe. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios como juez justo ha cegado y endurecido a causa de sus pecados anteriores, no solo les retira su gracia por la cual podían haber alumbrado sus entendimientos y ejercitado sus corazones, sino también algunas veces les retira los dones que ya tenían y los deja expuestos a objetos que son causa de pecado debido a la corrupción humana, y a la vez les entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, de donde sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios usa para ablandar a otros. El pecado del hombre Dios lo usa en unos en su providencia para endurecerlo y dejarlo bajo condenación, y en otros, como vimos, de los hijos, los usa para nuestra santificación, para nuestra santificación. ¿Cuál es la discusión que puede haber acá? ¿No viven muy bien la mayor parte de vida los impíos? Sí, en su providencia Dios soporta por largos años a esos vasos de ira, como explica Romanos 9:22. Sí, pero a su tiempo su pie resbalará, como dice Deuteronomio 32:25 y el Salmo 73. A su tiempo su pie resbalará. Llegamos al último párrafo de nuestro capítulo para el día de hoy, y este párrafo tiene que ver con la providencia de Dios en el cuidado especial de su pueblo, o sea, la iglesia. El cuidado de la providencia de Dios obrando a favor de la iglesia. La base es Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito se han llamado. Dios en su providencia lo encamina todo, lo grande, lo pequeño, lo bueno, lo malo, lo que me gusta, lo que entiendo, lo que no entiendo, lo que ya me pasó, lo que me va a pasar, absolutamente todo lo encamina Dios en su providencia para el bien de los que aman su santo nombre. Zacarías 2:8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despreciaron, porque el que os toca la niña de sus ojos. La providencia de Dios está encaminada a favor del tesoro especial de Dios en la tierra, que es la iglesia. La declaración de fe nos dice lo siguiente: así como la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo especial cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella. Discusión o pregunta: si nos ama tanto, ¿por qué sufrimos? Ese es el misterio de la divina providencia. Ese es el misterio de la divina providencia. Debemos confiar en Dios y su santa y absoluta providencia, aunque la vida duela. Ese es uno de los secretos del gozo cristiano. La confiar y descansar en la santa providencia. A manera de conclusión, afirmamos la doctrina del misterio de la santa providencia de Dios. El misterio de la providencia de Dios nos brinda argumentos para estar siempre maravillados y asombrados de Dios, del Dios que adoramos. Conocer el misterio de la providencia de Dios nos da mucha confianza, porque entendemos que cada aspecto de nuestra vida está bajo el control soberano de la providencia de Dios. Recuerden lo que vimos: no es lo grande y lo pequeño, no es lo que me gusta o lo que no me gusta, es lo que Dios primero decretó y luego la providencia lleva a cabo a través de la historia. El decreto eterno es dado, pero a través de la historia, la providencia lleva a cabo todo lo que Dios decretó, absolutamente todo lo que Dios ha decretado.
La providencia de Dios está arraigada en el decreto de Dios. Capítulo 3 y capítulo 5 son una unidad realmente. La providencia lleva a cabo el plan eterno en la historia. El decreto se realiza en la eternidad, pero la providencia lo ejecuta en la historia. En la historia. Faltan muchas cosas por ocurrirnos todavía, mis hermanos. Buenas, malas, que nos gustan, que no nos gusten, no sabemos, pero todo está dentro de la providencia de Dios para nosotros. Y todo obrará para bien de los que aman al Señor. Por favor, inclinen su rostro y vamos a tener una breve oración dando gracias a Dios. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, que por tu gracia y misericordia nos has llamado a conocer estas verdades tuyas. Doctrinas como esta son un misterio y rechazadas por mucha parte aún de la cristiandad. Ellos usan palabras como yo decreto, yo rechazo, yo ato, cosas de estas para todo. Pero nosotros, Padre, bajamos nuestra cabeza y decimos, a ti sea la gloria. Humillamos nuestro corazón ante una doctrina tan maravillosa. El control absoluto, incesante, activo sobre toda clase de acontecimiento, de la naturaleza, un terremoto, un rayo, la muerte de un pajarito, la muerte de tu hijo y absolutamente todas las cosas que han acompañado nuestra carrera en esta vida. Qué dicha tan grande, qué descanso y qué paz nos da, Señor, saber que todas ellas han estado bajo tu providencia. Que si tú hubieras dejado, sin contar mis cabellos cuando los tuve, y aún los que tengo hoy, tú dejarías de ser Dios y nosotros estaríamos perdidos. Gracias, amado Padre, por esta doctrina. Esta es nuestra almohada. Esta es la almohada de la tranquilidad, de la paz, de la santa resignación y espera del resultado final. Esta es la doctrina del gozo y del descanso para el cristiano. Él sabe que él es responsable de poner todo de su parte, pero primariamente él sabe ya que hay una causa y que tú eres esa primera causa, Señor. Danos mucha sabiduría para saber dónde actuar, cómo actuar, para verte actuar a ti también dónde, cómo, cuándo y en quien quieres. Porque no sabemos, Señor, no sabemos lo que nos espera el mañana en este mundo, pero tú sí lo sabes. No van a ocurrir las cosas como nosotros esperamos, pero damos gloria a tu nombre porque sí van a pasar como tú quieres que pasen, Señor. Y tú eres el que sabes lo que es bueno y necesario para nosotros. Bendícenos pues, Padre, con mucha sabiduría y mucha gratitud por esta santa doctrina, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.